Hablemos de uno de los actores centrales en la oncología, el gen TP53. Famosamente conocido como el guardián del genoma, su rol en la supresión de tumores es fundamental. Su mutación es uno de los eventos más comunes y determinantes en la aparición del cáncer. En este análisis vamos a profundizar en las características moleculares de estas mutaciones y, lo más importante, en las nuevas estrategias terapéuticas que están surgiendo para atacar esta vulnerabilidad. Ok, esta será nuestra hoja de ruta. Empezaremos con la biología básica de P53. Luego veremos qué pasa cuando falla. Exploraremos las dos grandes estrategias para intervenir, nos enfocaremos en la más novedosa, la de restauración, y terminaremos viendo qué tan cerca estamos de aplicar esto en la clínica. Así que entremos de lleno. Primero lo primero. Para entender la importancia de las terapias, hay que recordar por qué TP53 es tan crucial en oncogénesis. Y créanme, el apodo de guardián se queda corto. Y para ponerlo en perspectiva, miren este número, más del 50%. La mutación de TP53 está presente en más de la mitad de los casos de al menos 20 tipos de cáncer, incluyendo los más comunes como colorectal, ovario y pulmón. Es por mucho el gen más frecuentemente mutado en cánceres humanos. La escala del problema es enorme. La P53 sana o wild type es la que dirige la orquesta ante el estrés celular. Daño en el ADN. P53 detiene el ciclo celular para dar tiempo a repararlo. El daño es irreparable. P53 induce apoptosis. Por eso, cuando se inactiva, no es solo un problema, es un colapso sistémico que le abre la puerta al desarrollo de prácticamente todas las características del cáncer. Muy bien, ya establecimos su importancia. Ahora, la pregunta es, ¿cómo es que este guardián falla? Porque no todas las mutaciones son iguales. Y entender la naturaleza del fallo es precisamente lo que nos da pistas para el tratamiento. Y aquí hay un punto que es absolutamente clave. En más del 80% de los casos, la mutación no borra la proteína P53. Lo que hace es cambiar un solo aminoácido, produciendo una proteína completa, pero defectuosa. ¿Por qué es tan importante? Porque significa que en la célula tumoral hay un objetivo físico, una proteína presente que en teoría podríamos intentar reparar. La primera consecuencia, y la más obvia, es la pérdida de función. La proteína mutante ya no puede unirse al ADN, por lo que no puede activar los genes que suprimen los tumores. El guardián sencillamente ha abandonado su puesto. Pero la cosa se complica. Existe un segundo mecanismo mucho más retorcido, el efecto dominante negativo. Aquí, la proteína mutante no solo no funciona, sino que activamente sabotea a cualquier proteína P53 sana que quede en la célula, formando complejos con ella y neutralizándola. Es un sabotaje interno. Y llegamos al peor escenario posible, la ganancia de función. Aquí, P53 no solo deja de ser un guardián, se convierte en un traidor. La proteína mutada adquiere habilidades completamente nuevas y prooncogénicas. Ahora promueve activamente la proliferación, la invasión y la metástasis. Es un cambio de bando en toda regla. A nivel molecular, estas mutaciones comunes o hotspots se pueden agrupar en dos grandes familias. Por un lado, los mutantes de contacto, que alteran los aminoácidos que tocan directamente el ADN. Y por otro, los mutantes conformacionales, que desestabilizan toda la estructura tridimensional de la proteína. El resultado final es el mismo. La proteína no puede hacer su trabajo. Y todo esto se traduce, por supuesto, en lo que vemos en la clínica. Los tumores con P53 mutados suelen ser más agresivos, con mayor capacidad de metástasis, y lo que es quizá más frustrante, confieren resistencia a tratamientos estándar como la quimioterapia y la radioterapia. Complican muchísimo el manejo del paciente. Entonces, con este panorama tan complejo, ¿qué se puede hacer? Bueno, se han desarrollado dos enfoques terapéuticos principales para lidiar con la P53 mutante. Las dos filosofías son muy distintas. La primera estrategia es directa. Si la proteína es dañina, vamos a eliminarla. Se usan fármacos como los inhibidores de HSP90 para forzar su degradación. La segunda estrategia es, digamos, más elegante. En lugar de destruirla, y si pudiéramos repararla, este enfoque busca usar moléculas pequeñas que se unan a la proteína defectuosa y la obliguen a recuperar su forma y función correctas. Y es precisamente esta segunda estrategia, la de restauración, la que ha generado un interés inmenso en los últimos años. De hecho, podría representar un verdadero cambio de paradigma en cómo tratamos estos cánceres. Y esto no es solo una idea teórica. La evidencia científica que la respalda es cada vez más fuerte. Por ejemplo, un estudio clave de Wang y su equipo demostró algo fundamental.
El simple hecho de eliminar la P53 mutante con ganancia de función no era suficiente para frenar el crecimiento del cáncer. La implicación de esto es enorme. Parece que el beneficio de reactivar al guardián con todo su arsenal de funciones supresoras es mucho mayor que el simple hecho de silenciar a su versión corrupta. Dicho de otra forma, es mejor rehabilitar al héroe que simplemente eliminar al villano. Bien, con esa justificación científica tan sólida, pasemos de la teoría a la práctica. Veamos cómo se están aplicando estas estrategias en el mundo real, con fármacos que ya están en ensayos clínicos. Si demos un vistazo a la tabla, vemos un campo muy activo. Hay compuestos como el APR246 que ataca varias mutaciones comunes y otros increíblemente específicos como el PC1486, diseñado para una sola mutación. Y los mecanismos son muy variados, desde la unión a grupiostiol hasta el uso de iones metálicos para estabilizar la proteína. Hay mucha creatividad en juego. El caso del PC14586 es un ejemplo fantástico de diseño de fármacos basado en estructura. Resulta que la mutación I220C crea una pequeña cavidad en la superficie de la proteína que no existe en la P53 normal. Bueno, pues este fármaco fue diseñado a medida para encajar perfectamente en esa cavidad, como una llave en su cerradura, para estabilizar la proteína y devolverle su función. Y los resultados son la prueba de que el concepto funciona. En el primer ensayo en humanos, se alcanzó una tasa de respuesta global del 38% en pacientes con tumores sólidos avanzados que tenían justo esa mutación. Un 38% en este contexto es muy significativo, tanto que la FDA le concedió la designación de vía rápida. Ahora bien, seamos realistas. El camino hacia la estandarización de estas terapias no es sencillo. La toxicidad sigue siendo una gran preocupación. La inmensa diversidad de mutaciones de P53 hace que un enfoque único sea casi imposible. Y por supuesto, están los retos de siempre, la resistencia a los fármacos y la necesidad de ser ultraespecíficos para las células tumorales sin dañar las sanas. Lo que nos deja con la gran pregunta. La idea de reactivar al guardián del genoma es, sin duda, una de las más prometedoras de la oncología moderna. Si la ciencia logra diseñar fármacos con la especificidad necesaria y un perfil de toxicidad manejable, podríamos estar ante el nacimiento de un pilar de tratamiento completamente nuevo. Uno que no ataca al cáncer directamente, sino que restaura las propias defensas del cuerpo para que éste haga el trabajo. El potencial, desde luego, es inmenso.